Bien, ¿pueden escucharme? Sí, profe. Entonces, nuevamente buenos días a todos y todas que no haya saludado antes. En la sesión de hoy quiero continuar con ese trabajo que iniciamos la sesión anterior, que consiste en tratar de darle un rostro más aplicado a todo este proceso de integración que hemos discutido hasta el momento. Es decir, nosotros, y es como me parece a mí la manera correcta de plantearlo, nosotros hasta el momento hemos discutido acerca del concepto de integral, de cómo calcular integrales en diversos contextos, con diversos métodos, y ahora ha llegado el momento de empezar a ver cuál es la utilidad de ese cálculo de integrales para solucionar problemas y especialmente problemas relacionados con las ciencias económicas. La clase pasada discutíamos dos conceptos propios de la economía. Vuelvo e insisto, no conozco yo la profundidad de esos conceptos, pero sé, y fue lo que presenté la sesión anterior, cómo calcular esos conceptos de excedentes del productor y del consumidor a partir de integrales, interpretando esos excedentes como áreas entre curvas relacionadas con la demanda y la oferta de un producto determinado. Hoy vamos a ver otro enfoque u otro tipo de problemas donde la integración también es una herramienta útil para su resolución. Y voy a referirme hoy a problemas donde se involucra, y aquí voy a necesitar de pronto como saber si ustedes recuerdan, vamos a utilizar esa idea de los problemas de valor inicial que en algún momento mencionamos al principio de este curso. Voy a tratar de recontextualizar, voy a tratar de presentar los problemas, o por lo menos el primer problema que quiero atacar el día de hoy, y vamos a ver cuál es la implicación del proceso de integración y cuál es el método para resolver este tipo de problemas. Voy a hacer un pequeño recorderis de la idea de lo que era un problema de valor inicial o un problema de integración con condiciones iniciales. De alguna forma, la idea era cómo a partir de una función obtener una antiderivada, pero en el caso de los problemas de valor inicial, la idea era obtener una antiderivada específica de la función que me están presentando. Es decir, y creo o espero que ustedes lo recuerden, que cuando trabajábamos con problemas de valor inicial, la idea era que a mí me daban una función, de hecho creo que hay por ahí una actividad evaluativa o hubo una actividad evaluativa con respecto a eso, que a mí me daban una función y yo quería conocer una antiderivada de esa función, pero una antiderivada donde el valor de la constante tomara un valor específico. Y para lograr
que esa constante tomara un valor específico, nosotros planteábamos lo que llamábamos una condición de valor inicial, que era decir cuánto valía la función en un valor específico. Eso fue algo que ustedes trabajaron a partir de un material de lectura que yo les presenté, trabajaron algunos ejercicios, si no estoy mal, presentaron algunos de esos ejercicios aquí en clase, en grupos. Ahora vamos a tratar de enfocar esos problemas de valor inicial hacia la economía y hacia problemas de las ciencias económicas. Y entonces vamos a darle una lectura a ese problema que estoy presentando acá. Ese problema, su propósito, y eso aparece en el título, es cómo determinar el costo de un producto a partir de lo que se conoce como el costo marginal o la función de costo marginal. Y entonces quiero empezar estableciendo algunos principios básicos con respecto a estos conceptos económicos que acabo de presentar. Permítanme un segundo. Voy acá. Esto es como una nota, aunque yo no sé, yo creería que de pronto eso lo habrán discutido ustedes en algún curso anterior, pero si no, pues aquí se los comento y ustedes pueden ver o indagar eso en más detalle, con más detalle en libros, en internet, donde ustedes quieran. Lo que uno llama la función de costo marginal corresponde a la derivada de la función de costo. Y de hecho, este es como un patrón para muchas cantidades de las ciencias económicas. Es decir, cuando uno habla de una cantidad marginal, a lo que uno está haciendo referencia es a la derivada de cierta cantidad original. Entonces, el costo marginal, por ejemplo, es la derivada de la función de costo. Vamos a ver más adelante que el ingreso marginal es simplemente la derivada de la función de ingreso. Y así, cuando uno tiene una cantidad dentro del contexto de las ciencias económicas que se representa por medio de una función, esa cantidad se convierte en una cantidad marginal a la hora de calcularle la correspondiente derivada. No sé si ustedes estaban familiarizados con esta nota o con este concepto de costo marginal que les estoy presentando acá. ¿Sí les habían hablado de eso en algún momento en sus clases anteriores o en sus cursos anteriores? ¿Recuerdan lo visto? Sí, señor. Entonces, hay una relación entre lo que uno llama el costo y lo que uno llama el costo marginal. Si uno tiene el costo y quiere encontrar el costo marginal, pues simplemente le calcula la derivada a esa función de costo. En ese sentido, si uno lo piensa de manera inversa, eso significa que si yo tengo la función de costo marginal y quiero encontrar la función de costo, yo lo que estoy buscando es una antiderivada de la función de costo marginal. Es decir, la función de costo marginal es una antiderivada de la función de costo. Esa digamos que es la idea clave para el planteamiento y la resolución del problema que estoy presentando en este momento.
Entonces quiero que miren cuáles son los datos que obtenemos del problema y cuáles son las ideas o procesos que vamos a aplicar para solucionar, perdón, ese correspondiente problema. Permítanme un segundo. Y entonces, haciendo una lectura rápida del problema que se está planteando, que espero que lo puedan ver con claridad, voy a darle un poquitico de zoom para asegurarme de que podamos leerlo de manera correcta. De lo que me está hablando el problema es de un producto, o para ser más preciso, de los costos de manufacturar un producto. Y entonces, lo primero que me menciona el problema es cuáles son los costos fijos semanalmente de producir el producto o de manufacturar el producto, por utilizar la terminología que tiene el libro. Y en este caso me dice que esos costos fijos son de $4,000. Digamos que eso representa dólares. La idea de esos costos fijos, y eso va a ser muy importante en el planteamiento del problema, es que los costos fijos son costos que siempre permanecen igual en cada periodo de tiempo. Es decir, si a mí me dicen que los costos fijos son de $4,000 semanales, significa que todas las semanas yo voy a tener que gastar $4,000 fijos para producir el producto. Naturalmente habrá otros costos, que esos costos serán variables, que eso dependerá, por decirlo de alguna forma, de la producción que uno haga. Pero los costos fijos son costos que van a ser iguales en cualquier instante de tiempo y en cualquier tipo de producción. Es decir, sin importar si yo produzco 10,000, 20,000 o si no produzco nada, los costos fijos siempre van a ser igual a 4,000. Esa es la primera información que muestra este problema. Voy a irla anotando por acá. Y ya vamos a traducirla en el lenguaje que nos interesa. Costos fijos son de $4,000. Aparte de esos costos fijos, la otra información que me está dando el problema es lo que llamamos precisamente la función de costo marginal. Y la función de costo marginal, que miren la que aquí la representan como una derivada, la derivada de la función de costo, la función de costo se denota como C, con respecto a la variable Q, en este caso la variable va a ser Q, no X, así como los ejemplos que veíamos la vez pasada, donde la variable era Q. Esa derivada o esa función de costo marginal es la que estamos presentando aquí. Una función, digamos, un poquitico llena de números, llena de cifras, pero al fin y al cabo una función bastante sencilla. Esta la pongo por acá. Esto es la función de costo marginal. Y esta la vamos a representar. Simplemente voy a escribir la expresión 0.00001. Este es un ejemplo que tomé de un libro, por eso tiene esos números como tan raros. Pero prefiero en estas aplicaciones tomar ejemplos de los libros porque pues son funciones reales, por decirlo de alguna manera. Entonces prefiero no inventármelas. Esa es la función de costo marginal. Y entonces, cuando uno mira la pregunta del problema, la pregunta es encontrar el costo de producir cierta cantidad de libras, o mejor dicho, cierta cantidad de producción en una semana. Entonces, dense cuenta que la pregunta, ¿alguien iba a decir algo, perdón?
Profe, qué pena, sí. Lo que pasa es que creo que al 0,0001 falta un cero. Si Listo, no pues estoy mal. gracias. Vale. Listo, pues gracias. La pregunta en el fondo es ¿cuál es el costo? Naturalmente en un valor específico, pero de manera general la pregunta es para ser más precisa, más preciso, perdón, ¿cuál es la función de costo? Entonces miren cómo la pregunta es, a partir de la función de costo marginal, yo quiero encontrar la función de costo y una vez tenga esa función, la voy a evaluar en 10.000 para obtener el costo específico de producir 10.000 libras. Entonces, la pregunta clave dentro de este problema es encontrar la función de costo. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta el momento con el contexto del problema? ¿Sí estoy siendo claro hasta acá? Sí, señor. Entonces vamos a la resolución. ¿Cómo resolver ese problema? Entonces miren que la idea es la función de costo, y esa función la vamos a llamar C, pero es una función C que va a depender de la variable Q. Aquí el costo depende de la producción, lo cual tiene todo el sentido, porque lo que uno gasta al hacer un producto depende, pues como les decía, hay unos costos fijos, pero también depende de la cantidad de producción. Y esa función de costo es igual o se calcula como la integral o la antiderivada de la función de costo marginal. Permítanme un segundo. Y entonces la función de costo va a ser la siguiente. Y entonces aquí simplemente es un proceso de un cálculo de una integral. Quiero que revisen cuidadosamente la integral. Simplemente lo que hice fue calcular la integral de costo marginal, de la función de costo marginal, una función bastante sencilla, simplemente separé en cada uno de los pedazos de la integral, luego aquí saqué la constante y luego aquí calculo la integral de cada una de estas expresiones. Por favor, revisen esa integral y me dicen si están de acuerdo con el procedimiento. Me dicen, por favor, si estamos de acuerdo con el cálculo de la integral o si hay algún aspecto que no sea claro dentro de ese procedimiento. ¿Sí? ¿Sí está bien la integral? Sí, profe. Para todos, es una integral muy sencilla, pero pueden revisarla si gustan. Pueden hacerla ustedes mismos si quieren.
Lo importante es que quede claro que lo que se hizo acá fue calcular la integral de la función de costo marginal. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿O alguien tiene alguna inquietud que quiera plantear en este Sí, momento? señor. No, está claro. Bien. ¿Cuál es la situación acá? Esto que estoy presentando al final es la función de costo, pero esa función de costo tiene una constante de integración. Y si yo quiero establecer la función de costo de manera precisa, entonces yo necesito determinar el valor de esta constante. Y aquí es donde retomo lo que hablábamos alguna vez de los problemas de valor inicial. Para encontrar la constante de integración, que es esa C mayúscula que aparece al final, necesitamos una condición inicial o una condición de valor inicial. Y esa condición inicial, en este contexto, debería ser un valor de la función de costo en algún valor de producción específico. Y entonces, para ello, debemos tener en cuenta lo siguiente. Si los costos fijos de la producción es igual a 4.000, eso implica que el costo total, cuando no se produce nada, debe ser igual a 4.000. Es decir, los costos fijos son los costos totales cuando no hay producción. Por decirlo de alguna forma, el costo total es igual, para ello, tengamos en cuenta, y lo que estoy diciendo acá yo creo que es bastante obvio, para ello tengamos en cuenta que el costo total de la producción, cuando la producción es cero, es igual a los costos fijos. Es decir, ¿qué son los costos fijos? Por aquí arriba lo estaban mencionando. Los costos fijos son la renta, el seguro, cualquier cosa o cualquier costo de producción que sea fijo sin importar la producción que uno tenga. Naturalmente, cuando hay una producción, pues aumenta el costo. O sea, son los costos fijos más algo más. Pero cuando no hay producción, cuando la producción es igual a cero, el costo total es simplemente los costos fijos. Es decir, cuando una empresa no produce nada, pues de todas formas tiene que seguir pagando la renta, tiene que seguir pagando el seguro. Lo que pasa es que en esos casos, pues no va a gastar nada más. Y entonces este hecho se puede representar de la siguiente forma. Matemáticamente, esto significa que la función de costo evaluada en cero tiene que ser igual a 4.000. Es decir, el costo cuando la producción es cero es igual a 4.000. Y entonces esta es la condición de valor inicial para encontrar esta constante de integración. ¿Sí me van siguiendo hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo hasta ahí? Sí, profe. Listo, pues. Y miren cómo funciona de sencillo. Y recordemos que era lo que uno hacía cuando uno hacía integración con condiciones iniciales. Esta es la función de costo
Entonces, la función de costo es igual, la voy a copiar enterita, la tengo aquí. Ah, no, no la tengo enterita. No voy a copiar esta y la voy a modificar para lo que necesito. La función de costo es igual, aquí queda Q a la 3 sobre 3. Aquí queda Q al cuadrado sobre 2. Y aquí queda Q. Y aquí estaba la constante de integración. No confundan esta C minúscula, que es la función de costo, con la constante de integración. Eso quiere decir que cuando evaluamos esta función en cero, pues lo que uno hace simplemente es reemplazar la Q por cero. Y entonces esta función evaluada en cero es igual a esto mismo, pero reemplazando Q por cero. Entonces aquí tengo esto por cero, aquí reemplazo la Q por cero, aquí reemplazo la otra Q por cero. Y cuando ustedes hacen las cuentas, pues todo esto es 0 al cubo, multiplicado por esto da 0, esto es 0 al cuadrado, multiplicado por todo esto da 0, entonces todo esto es 0, multiplicado por esto también va a dar 0, 0.2 por 0 pues va a dar 0, todo esto de acá vale 0, y entonces lo único que me queda es la constante de integración. Así era como uno trabajaba los problemas de valor inicial. Uno reemplaza el valor de acá dentro de esta función y a partir de eso despeja el valor de la constante. Pero como en este caso el valor de la constante quedó solito y por otro lado esto evaluado en cero tiene que valer 4000, esto implica que la constante de integración es igual a 4000. Es decir, si ustedes recuerdan, después de uno reemplazar, igualaba esto que obtenía al final con este valor que tenía en la condición de valor inicial, y entonces acá me dice que la constante es 4000 y ya tenemos el valor de la constante de integración. Y por lo tanto, la función de costo es esta misma función, pero la constante ya sabemos que vale 4000. Y ahí tengo la función de costo que estaba buscando. ¿Sí es claro todo este procedimiento? Sí, profe, sí, señor. ¿Preguntas que me quieran hacer? ¿Todos vamos bien? Por favor, levantemos la mano si todos vamos bien hasta acá. Bien. Listo. Bajen la manita. Si alguien tiene alguna pregunta, levante la mano, por favor. Entonces, quiero que miremos el procedimiento hasta aquí. Voy a ver si lo puedo poner todo en una sola hojita.
Primero integro el costo marginal, luego establezco la condición inicial, que para establecer la condición inicial, pues simplemente lo que uno dice es que el costo en cero es igual a los costos fijos, y a partir de eso, de aquí en adelante, todo corresponde a un problema de valor inicial. Y con ese problema de valor inicial o ese problema de integración en condiciones iniciales, yo obtengo el valor de la constante y con ese valor de la constante obtengo la función de costo. Y si nosotros aquí nos devolvemos al problema, la pregunta es cuál es el costo de producir 10.000 libras. Tengan en cuenta que la medida de la producción es en libras. Y entonces el costo de producir 10.000 libras corresponde a coger esta función y evaluarla en 10.000. Es decir, una vez uno tiene la función de costo, para encontrar el costo específico al producir cierta cantidad, simplemente evalúa en esa cantidad. Es decir, lo que uno hace es coger esta función y reemplazar Q por 10.000 y hace el cálculo. Entonces ustedes en sus calculadoras, con el mayor cuidado posible, hacen estas cuentas y me dicen el resultado de esta evaluación. ¿Cuánto les da? ¿Sí están haciendo la cuenta? Sí, profe. ¿Todos? Sí, señor. Sí, sí, señor. ¿Alguien ya me habrá puesto el resultado? No. Cuando alguien tenga el resultado, por favor, o me lo dice o lo escribe en el chat.
¿Listo? ¿Alguien? $5,416. Exactico. A mí me dio 6.6 periódico. O sea, viene, pero sí es Sí, 5,416, ¿cierto? sí señor, punto 6 periódico. Punto 6 periódico. Pongámosle dos cifras decimales, 66. ¿Listo? Ese es entonces el costo de producir 10,000 libras. Del producto que sea. Café, azúcar, lo que sea. ¿Sí estamos bien hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta acá? Sí, profe. Entonces, quiero retomar la estructura para que ustedes me resuelvan un problemita. Me dan la función de costo marginal y me dan los costos fijos para encontrar el costo total. Entonces, para encontrar la función de costo, simplemente calculo la integral del costo marginal y para encontrar la constante, utilizo la condición de valor inicial, que es que el costo evaluado en cero tiene que ser igual a los costos fijos. De ahí para adelante, con esta condición, despejo el valor de la constante y lo reemplazo en la función de costo y a partir de eso evalúo dónde me toque evaluar. Hay casos donde no piden evaluar, hay casos donde solo piden la función de costo. Entonces, si solo piden la función de costo, pues llego hasta acá, pero si me piden el costo en un valor específico, pues entonces evalúo la función de costo en ese valor específico de producción. Quiero que miremos el siguiente ejercicio y nos vamos a la pausa. El ejercicio es el mismo problema, es decir, encontrar el costo en 10,000 también. Si en 10,000 o le cambio ese valor. O para ser más preciso. Hallar el costo total de producir, denme un segundo por favor, 200 libras, no 200 no, qué estoy diciendo acá, 7,700, 100 libras, perdón, 100, sí, sí, no, 10 libras, qué pena dudar tanto ahí, pero es que quiero que los valores sean, si los costos fijos son iguales a 7,700, ahora sí, dólares, y la función de costo marginal, que esa se escribe siempre como DC de Q, entonces esto es igual a DC de Q, esa función de costo es igual a 0,09 Q al cuadrado menos 1,2 Q más 4,5.
Entonces, traten de reproducir el método que acabo de presentar, pero ahora con estos datos. ¿Sí estamos de acuerdo? Vale, sí, señor. 10 minuticos para ello, por favor. Profe, ahí es 0.0 ¿cuál cuadrado? No, ahí me equivoqué yo, ya lo corrijo, perdón. 0.09, ahí se me olvidó 9. 0.09 o al cuadrado. ¿Listo? Diez minuticos, por favor.
¿Listo? Profe, a mí Ojo, me pues, dio 7715. a mí también me dio lo mismo, no estaba segura si me había quedado bien. Miremos pedazo por pedazo, ¿les parece? Y nos vamos al descanso. Les voy a hacerlo lo más rápido posible. La función de costo. La función de costo es la integral de la función de costo marginal. Calculando rápidamente esa función de costo de la integral del costo marginal, me da esto. Oh, ¿por qué me quedó este cero aquí separado? Ay, no. Hagámoslo así, ya le pongo el punto. Listo, y ahora sí le pongo el punto. Listo, menos 12Q al cuadrado sobre 2. Y ahora le pongo el punto. Más 4.5 por Q más la constante de integración. Como la condición de valor inicial es que el costo en cero pues es igual a 7.700. Entonces, y miren cómo en este caso nuevamente, pues nuevamente evalúo en cero. ¿Qué dice? Esto evaluado en cero. En este ejemplo, no siempre va a ser así, pero en este ejemplo también, al evaluar en cero, eso me va a dar igual a la constante. Entonces la constante es igual a 7.700. Por lo tanto, esta función de costo es igual a esto más 7.700. Y a la hora de evaluar en 10, ustedes me dicen que cuánto les dio esto evaluado en 10. 7.715. ¿Exactico o con alguna cifra decimal? A mí me dio exactico, profe. Listo, pues. ¿Sí estamos todos de acuerdo hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? Sí, profe. Entonces hagamos la pausa. Son las 10:58. Vamos hasta las 11:10. Entonces descansen hasta las 11:10 y volvemos, que quiero discutir otra aplicación de estos procesos de integración, también relacionado con esa idea de los problemas de valor inicial.
¿Están ahí? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Quiero presentar a continuación otro tipo de problema que en su esencia es también un problema de valor inicial. En este problema, que es o que tiene, por decirlo de alguna forma, incluso una redacción más corta que el problema o el tipo de problemas que veíamos en la primera parte de la clase, también apela a la idea económica de la marginalidad. Lo que pasa es que ahora no es el costo marginal, sino es el ingreso marginal a partir de la producción. Entonces, nuevamente, cuando yo pienso en el ingreso como una función, esa es una función que depende de la variable Q, que es una variable de producción. En ese sentido, cuando yo hablo de el ingreso marginal o la función de ingreso marginal, pues la función de ingreso marginal es la derivada de la función de ingreso. No siento que haya la necesidad de escribir una nota para esto. Aquí la idea es la de siempre. La idea es que si yo tengo la función de ingreso, entonces la derivada de esa función es la función de ingreso marginal. Y eso naturalmente implica que si yo tengo la función de ingreso marginal, pues la función de ingreso es una antiderivada de la función de ingreso marginal. Es decir, y entonces miremos que en este problema me dan una función de ingreso marginal y me piden encontrar la función de demanda. Ustedes dirán, pero es que ese concepto de demanda no es, por decirlo de alguna forma, la relación que esperábamos encontrar. Vamos a ver cómo a partir de la función de ingreso, yo puedo obtener fácilmente la función de demanda. Entonces, en este caso, para resolver este problema, lo primero que vamos a encontrar es la función de ingreso. Y pues como tengo la función de ingreso marginal, la función de ingreso, que es o que se denota por la letra R, honestamente no sé por qué por la letra R. De pronto ustedes que saben más de estas cosas, saben por qué a la función de ingreso se le denota con la función R, de pronto sea algún anglicismo, ahí sí no sabría yo decir por qué. Lo cierto es que en este texto y en muchos textos que he visto, a la función de ingreso la representan con la letra R. Y en este caso, la función de ingreso sería simplemente la integral, nuevamente, de la función de ingreso marginal, que en este caso sería 2000 menos 20 por Q menos 3 por Q elevado al cuadrado con respecto a Q. Miren que aquí no hay intervalos ni es integral definida, es simplemente la antiderivada. Y esa integral rápidamente se obtiene de la siguiente forma.
Naturalmente hay cosas que podemos simplificar y voy a simplificarlas en esta ocasión, como por más comodidad. Esto sería, bueno, voy a poner aquí un enter, aquí adentro. Eso es 2000Q, 20Q al cuadrado sobre 2, pues es lo mismo que decir 10Q. 3Q al cubo sobre 3 es lo mismo que decir Q al cubo, más la constante de integración. Aquí la idea es la idea básica de la vez pasada. Si tengo el ingreso marginal, al integrar tengo la función de ingreso. Pero el mismo Profe, una problema, duda. dime, ¿No quedaría 10Q al cuadrado? sí, sí, fue error mío, ya lo corrijo. Gracias. Entonces, estaba diciendo que aquí nuevamente el problema es encontrar esta constante. Y para encontrar esta constante necesitamos una condición inicial sobre el ingreso. Y entonces aquí aparece un hecho bastante evidente. Y es que cuando la producción es igual a 0, para establecer la condición de valor inicial, tengamos en cuenta que cuando la producción es 0, ¿a qué será igual el ingreso cuando la producción es 0? Si no hay producción, ¿qué ingreso se obtiene? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué les dice el sentido común? Una pregunta muy difícil. ¿Sí me entendieron la pregunta? El ingreso sería 0 también, ¿no? Naturalmente, ¿no? Si no hay producción, no hay ingreso. Es decir, pues naturalmente estamos hablando de manufacturas y de manufacturas decentes y legales. En una manufactura decente y legal, si no hay producción, pues no hay ingreso. Entonces, cuando la producción es 0, el ingreso es 0. Y en ese caso, esto significa que cuando yo cojo la función de ingreso y la evalúo en 0, el resultado tiene que ser igual a 0. Y esta es mi condición de valor inicial. Y entonces lo que hago es evaluar esta función en 0. Es lo mismo que coger todo esto y evaluarlo en 0. Esto va con 0, esto va con 0, esto va con 0. Y pues naturalmente en este ejemplo también, cuando reemplazo todo eso por 0, lo único que me queda es la constante. Quiero aclarar que eso depende de la función. Si aquí, por ejemplo, al evaluar en 0 me diera otro valor, pues entonces sería ese otro valor más la constante y tocaría despejarlo, como en los problemas de valor inicial. Pero en este caso, pues todo se me cancela, me queda C, entonces, pues como la condición es que R de 0 es igual a 0, entonces en este caso la constante es igual a 0 y por lo tanto la función de ingreso es todo esto de acá igual a toda esta función, pero como en este ejemplo la constante vale 0, pues simplemente la constante desaparece. Y ahí tengo la función de ingreso a partir
de la función de ingreso marginal. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Entonces es la misma idea de cómo obtener la función de costo a partir de la función de costo marginal. Lo que pasa es que aquí la condición inicial tiene una justificación diferente. Aquí la justificación es que cuando la producción es cero, el ingreso es cero. Y a partir de eso obtengo la constante de integración. Sin embargo, hay que recordar que el problema no me estaba pidiendo la función de ingreso, sino que lo que me estaba pidiendo era la función de demanda. Y entonces, para encontrar la función de demanda, hay que tener en cuenta la siguiente ecuación. Para mí, que no soy economista, pues es una ecuación, digamos que extraña, pero de repente para ustedes sea completamente familiar. Y es que P, donde P es la demanda o el precio de demanda, es igual a R dividido por Q, donde Q es la producción. ¿Esta ecuación es familiar para ustedes? Sí, Precio señor. es igual a ingresos Sí, sobre profe. producción. Para mí, por lo que les digo, como no soy economista, para mí es wow. O sea, no podía encontrarle una justificación, pero bueno, algún día les pediré a alguno de ustedes que me explique por qué tenemos esa ecuación. Lo cierto es, donde P es la función de demanda. Y entonces miren cómo sale esto de rápido, porque esto implica que para obtener la función de demanda, lo que debemos hacer es coger la función de ingreso y dividirla por Q. Es decir, que en este caso, la función de demanda, que naturalmente depende del precio, de la producción, porque el precio de demanda depende de la producción, eso sí yo creo que es bastante claro, sería igual a todo esto dividido por Q. Que eso es igual, haciendo la división, a 2000 menos 10Q menos Q elevado al cuadrado. Ahí tengo la función de demanda que me habían pedido a partir de la función de ingreso marginal. Es decir, con la función de ingreso marginal puedo encontrar la función de ingreso y a partir de la función de ingreso, con esta ecuación, yo obtengo la función de demanda, que era lo que me pedía ese problema que estaba presentando aquí arriba. Yo quiero llamar la atención, antes de ponerles un ejercicio, sobre la importancia de la integración. Aquí hemos trabajado con funciones marginales muy sencillas, por lo tanto a la hora de integrar es bastante simple. Pero si uno se llega a encontrar con un producto, con una manufactura, donde la función marginal, ya sea de costo o de ingreso, es más compleja, pues la clave de todo está en el cálculo de la integral. Entonces ahí uno tendría que apelar o buscar algunos otros métodos. Por lo demás, una vez uno termina de integrar, todo lo que viene de aquí en adelante simplemente es manipulación de la condición inicial y esta ecuación. Me causa curiosidad, y aquí es donde yo aprendo de ustedes.
¿Por qué esa ecuación? ¿Cuál es la justificación para esa ecuación de que la demanda es igual al ingreso sobre la producción? ¿Alguno de ustedes me lo podría explicar? O sea, yo cojo el ingreso, lo divido sobre la producción y eso me da la demanda. O lo que es otra ecuación similar es que haya el ingreso, claro, obvio. El ingreso es igual, R es igual al precio por la producción, obviamente, obviamente. Ya tiene todo el sentido para mí. O sea, si yo tengo el ingreso, eso es igual a multiplicar el precio de cada producto por la cantidad de productos que haya. Perfecto. Precio de demanda, claro está. Listo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí, señor. Entonces, el ejercicio que quiero proponerles, y lo acabamos y cerramos por hoy, así nos vayamos un poquito más temprano. El ejercicio es hallar la función de demanda si la función de ingreso marginal es, y miren que el ingreso marginal también se escribe como una derivada de R de Q igual a, permítanme busco esa función, voy a poner esta que es como la más interesante, aunque tampoco es la gran cosa. 10.000 menos 2 por 2Q más Q al cubo. Miren que aquí no hay que evaluar ni nada. Aquí simplemente se pide encontrar la función de demanda. Entonces, aquí ya están todos los datos. Miren que el único dato que se necesita es la función de ingreso marginal. Entonces, vamos a darle 10 minuticos para que revisen ese problema y me cuenten cuál es la función de demanda en ese caso. ¿Listo? Vale, profe. Listo, pues.
¿Listo? Sí, profe. ¿Cuánto dio la función de demanda? Voy a ponerla acá, voy a llamarla como siempre la hemos escrito, P de Q. ¿Cuánto te dio la función de demanda? Profe, pues no sé si me quedó bien, pero me dio 10.000 menos 2Q menos 0.5Q al cubo. Menos 2Q menos 0.05. Menos 0.5. Q a la 3. ¿Qué dicen los demás? A mí me dio igual menos el último valor. ¿Cuánto te dio el último valor luego? Pero, o sea, no sé si me quedó bien. Me dio 2Q al cubo sobre... Mentiras. Q al cubo sobre 2. Es lo mismo. ¿Q al cubo sobre ¿Sí? 2 es lo mismo? Claro, porque Q al cubo sobre 2 es un medio por Q al cubo. Ah, Y un sí. cubo es Sí, profe, sí. 0.5, ¿cierto? Sí, profe, sí. Aquí lo escribió en decimal. Tú lo tienes en fraccionario. Pero es lo mismo. Es lo mismo. ¿Sí estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí estamos Sí, todos señor. claritos? Sí, profe. Bien, bien, bien. Listo. Para cerrar, esta idea de obtener antiderivadas, o mejor dicho, de obtener funciones a partir de sus antiderivadas, se puede generalizar en diversas vías hacia lo que uno llama una ecuación diferencial. Y a partir de la próxima clase, nosotros vamos a entrar de lleno a ese estudio de las ecuaciones diferenciales que están completamente sustentadas en estos procesos de integración. Ecuaciones diferenciales es como el último gran bloque de este curso. Y entonces la próxima clase vamos a entrar a discutir ese nuevo tema. Vale, profe, perfecto. Listo, pues, entonces nos veríamos la clase del martes. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Que terminen de pasar un feliz día. Vale, profe, hasta luego. Buen Profe, resto. buen Igual, día. profe. Que estén muy bien.